Bueno, bienvenidos amigos, estudiantes, participantes que entran por primera vez a este encuentro académico. Este es un espacio que tenemos cada mes desde la Facultad de Doctorado en Filosofía de la Universidad Teológica de Georgia y esta vez también desde la Facultad de Estudios Hebraicos. Hoy tenemos un invitado muy especial desde México, el doctor Daniel Feinstein. El doctor Daniel es decano y profesor de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México. Completó con honores su formación académica en las universidades de Buenos Aires, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se doctoró en ciencias políticas y sociales. Realizó estudios rabínicos en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer y su especialización en educación y filosofía judía. Ha sido decano del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer, director del Consejo Central de Educación Judía de la República Argentina y profesor invitado y asesor en instituciones académicas y educativas de América Latina, Europa, Israel y los Estados Unidos. Sus líneas de investigación y docencia incluyen el pensamiento judío y su historia intelectual, el mundo judío contemporáneo y la sociología de la religión. Entre sus últimas publicaciones mencionamos el libro Judaísmo, Derechos Humanos y Espiritualidad, Judíos y Judaísmo en la Historia, Antología, y Ser Judío en América Latina, Liderazgo, Pertenencias, Prácticas y Creencias. Es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Daniel, quien también estará impartiendo un curso próximamente en el mes de marzo, titulado Historia, Rupturas y Camino del Diálogo Judío-Cristiano en la Facultad de Estudios Hebraicos. Hoy abordamos una de las relaciones más complejas y decisivas de la historia occidental, la del judaísmo y del cristianismo. Desde el periodo del Segundo Templo hasta los desafíos del mundo contemporáneo, exploraremos cómo esa fase inicial maravillosa se transformó en rivalidad y polémica y cómo el doctor Daniel nos explicará también en reconciliación. Doctor Daniel, sabemos que los primeros cristianos eran judíos practicantes de la tradición. ¿Fue la separación entre judaísmo y cristianismo un proceso gradual o una serie de rupturas traumáticas? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en la universidad y estar con ustedes aquí, los que están participando en este programa. Y la pregunta es una pregunta muy interesante que ha cambiado, digamos, la respuesta en los últimos 50 años. Porque en los últimos 50 años, con el avance de una serie de investigaciones provocadas, entre otros casos, por los hallazgos de los rollos del Mar Muerto y por nuevas líneas arqueológicas e investigación, hoy en día diría que se plantean que no fue una ruptura de un día para el otro, que fueron procesos graduales y hay varios modelos, ¿no?, que plantean el tema. Por ejemplo, un famoso estudioso, James Dunn, plantea que en realidad fue un proceso gradual. Durante varios siglos las identidades judías cristianas eran una identidad superpuesta y había comunidades judías con prácticos que creían en Jesús y al mismo tiempo realizaban prácticas judías, y hay una diversidad de cristianismos, una diversidad de judaísmos. No hubo un momento de ruptura, hubo múltiples procesos locales de diferenciación, ¿no? Fue una separación lenta, desigual como tal. Otra postura interesante es la, por ejemplo, de la de Judith Liu, que en su libro Ni judío ni griego, la construcción del cristianismo temprano, ella plantea que las definiciones judaísmo-cristianismo de los primeros siglos son construcciones que se van a construir más tardíamente y que empiezan, al comienzo era un campo religioso compartido entre estos grupos judíos con distintas ideas mesiánicas, no mesiánicas, y que estas identidades se fueron definiendo por autodefinición y por polémicas de ciertos temas que con el tiempo estas polémicas generaron la ruptura. La otra tesis famosa es la del profesor Daniel Boyarin, quien plantea que en realidad no hubo dos religiones separadas al inicio, sino un continuo de distintos tipos de judaísmos
de los cuales van a emerger algunas posturas con ideas cristológicas, y la frontera se trazó más bien, según él, por decisiones de los líderes religiosos de ambas comunidades, que viene todo el desarrollo de la heresiología, ¿no? De que dónde está la creencia verdadera y las herejías, y el poder institucional, ¿no? Son productos de la misma matriz eh, teológica del final de la época antigua, como tales. Y por último, la postura también famosa, importante de esta gran estudiosa, Paula Fredriksen, que ella plantea que si bien lo anterior es correcto, hubo eventos históricos que fueron acelerando la división, como la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos, la revuelta de Bar Kokhba, la romanización de Jerusalén y por último la consolidación episcopal cristiana. Es decir, la separación no fue de un día para el otro, fueron procesos, pero hubo algunos eventos históricos que aceleraron todo. Lo que queda claro es que todavía hasta el siglo II, III de nuestra era, no hay una separación absoluta, o por lo menos no en todas las regiones donde se da este tema, ya sea en la tierra de Israel o en las zonas del Mediterráneo donde hay comunidades con estas ideas. Excelente, entonces vamos a dar ahora un giro hasta el medioevo, donde aparece la patrística y vemos en la literatura antijudía, vemos literatura antijudía en los padres de la iglesia. ¿Qué elementos de esa literatura pasaron de ser polémica religiosa a justificar exclusión social y política? Y por otra parte, ¿cómo debe leerse hoy esa tradición sin negarla ni reproducirla? Bueno, esta es una pregunta que me parece central, muy importante, porque mira, hay que ser honestos y sinceros. Durante mucho tiempo, las religiones, y no solo las religiones, las comunidades nacionales, las comunidades étnico-religiosas, se definían a sí mismas en contraposición de un otro o de unos otros, y muchas veces denigraban a esos otros para afirmarse a sí mismos. Hoy en día sabemos que hay modelos de autoafirmación que no tienen por qué excluir al otro. Yo puedo decir, yo sé que soy una persona que ha estudiado, que se ha formado, pero eso no quiere decir que tú no seas una persona que también se haya formado, y tu formación y la riqueza tuya no tiene por qué empequeñecer mi formación, al contrario, la potencia, porque me permite un diálogo más rico. Entonces, pero en el mundo antiguo en general las identidades se construyen afirmándose desde uno mismo y dejando al otro. Y eso implica que haya expresiones anticristianas dentro de fuentes judías clásicas, y mucho más expresiones antijudías dentro de las fuentes cristianas. Particularmente se desarrolló toda una literatura dentro de la patrística o patrología cristiana, de la adversus judeos, contra los judíos, que tenía una serie de elementos, pero la diferencia está en que los judíos son en todo este periodo una minoría que depende para poder existir de acuerdos, convenios con gobernantes, etcétera, no tiene el poder. Y a partir del siglo IV, la iglesia empieza a fundirse con el poder político. Entonces, de ideas de una polémica primero intrarreligiosa entre grupos, de una pelea de familia. Después se hace, no, ellos son otros, no son la familia, ya son los enemigos o los que ya perdieron la herencia espiritual y ahora nosotros somos los que estamos, el verdadero Israel, etcétera. Eso generó una dinámica que no solo se quedó en lo teológico, sino que se tradujo en medidas restrictivas, en leyes eh, terribles que se fueron adoptando en distintos marcos cristianos, eh, basados en ciertas ideas centrales. Una es la idea del supersecesionismo, es decir, que la iglesia reemplaza a Israel, ¿no? O relecturas tipológicas, que todo lo que la Biblia habla de castigo y crítica se aplica a Israel, y todo lo que habla de bendiciones se aplica a los cristianos. La acusación de deicidio y de la culpa colectiva del pueblo judío. Y ahí surge también la teoría de Agustín, que va a plantear el modelo dominante dentro del mundo cristiano, es que los judíos tienen que vivir como testigos de la verdad cristiana. Deben ser tolerados, pero tienen que vivir con restricciones y en condiciones degradadas
para que sirvan como modelo de lo que les pasa a aquellos que no reconocen la verdad. Ahora, queda claro que a veces la retórica no necesariamente se implementa en prácticas. En este caso, sí. Por eso, hoy en día, la forma que tenemos de encarar estos temas es por medio, por un lado, una lectura histórica crítica. Hay que entender por qué estas polémicas, para qué función cumplen estas polémicas. Para los autores cristianos, estas polémicas no se aplicaban a los judíos reales, se aplicaban a una figura construida de qué era lo judío o el judaísmo para poder afirmar la verdad de lo que somos nosotros. Ese era el modelo. Uno también puede hacer una lectura teológica con un freno ético, ¿no? Y eso se planteó en varias declaraciones de grupos cristianos acerca de cómo leer estos temas, ¿no? Que hay que evitar distorsionar o malinterpretar el judaísmo para engrandecer el cristianismo. Y otro tema es entender, digamos, lo que ha pasado con distintas declaraciones de la Iglesia Católica, de otros grupos cristianos, que han planteado que este pasado generó raíces de persecución, ¿no? Y eso lo plantea claramente el famoso documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II en 1965. Eh, los participantes, si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat y al final abrimos un espacio de preguntas para poder leer esas preguntas o si la quieren hacer oralmente. En el curso usted se va a centrar en el evento del holocausto, que para usted es la Shoah, y me parece muy pertinente eso, porque el holocausto es un sacrificio humano y ustedes no lo ven así, usted lo ven como una destrucción. Y usted va a plantear dos preguntas que a mí me han llamado mucho la atención. Y uno es, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba la iglesia? En este sentido, ¿cómo dialogan las respuestas de pensadores judíos y cristianos sobre el silencio de Dios? Bueno, has tocado un tema muy profundo, muy complejo, que es tanto doloroso, pero está en el corazón mismo de la fe, porque la experiencia de la Shoah, la destrucción del judaísmo europeo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, perpetrado por los nazis y sus colaboradores en distintos países de Europa occidental y oriental, fundamentalmente en Polonia, en Ucrania, en distintas zonas, incluyendo también en Francia, en Italia, en Grecia, en gran parte de Europa dominada por los nazis, a más allá de la catástrofe que significó para la vida judía la destrucción prácticamente del judaísmo europeo, plantea preguntas teológicas difíciles no solo para los judíos, también para el mundo cristiano, porque la Shoah no ocurrió en un territorio, digamos, islámico o en un territorio hinduista, ocurrió en un territorio que tiene 1500, dependiendo cuándo se dio la cristianización de las poblaciones locales, más de 1500 años de eh, cristianismo, cristianismos en plural, porque había iglesias ortodoxas, iglesias de distintos tipos. Es decir, había una matriz muy importante que está en ese espacio. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible en ese lugar que se llegue a una situación de como lo que fue el horror de la Shoah? Y aquí hay varias preguntas que habría que separar. Primero está una pregunta que es una pregunta perenne de todo del monoteísmo. Es lo que algunos pensadores llaman el talón de Aquiles del monoteísmo, que es el problema de la teodicea, es decir, la justicia divina. ¿Cómo aceptar un Dios todopoderoso, bondadoso y justo frente a la existencia del mal y el mal en su expresión como mal radical? Sobre esto hay distintas respuestas teológicas desde los pensadores judíos, de la Biblia misma, ¿no? Sino, fíjense, en parte la literatura de los Salmos o en parte el libro de Job, ¿no? O parte el libro de Lamentaciones, para ver cómo encarar tragedias históricas o la problemática de cuál es el sentido del sufrimiento humano, si siempre es castigo divino o no y cómo se concilia con el pecado, la redención, preguntas centrales y categorías fundamentales de nuestra fe. Entonces, por un lado está la pregunta de la teodicea,
que es una pregunta perenne y que no tiene que ver con el holocausto en sí. Se plantea desde que el ser humano percibe que hay algo que para sus ojos aparece como una categoría del mal, que, que en ciertas teologías cristianas se resuelve con la figura del demonio o Satanás, que de alguna forma ayuda a explicar esta compleja dinámica de relación del problema en el mundo. Y por otro lado está la pregunta que es, una pregunta es ¿dónde estaba Dios? Y en esto quiero plantear que en múltiples teologías judías, justamente, que es casualidad, porque no estaba programado así, ayer de un curso donde yo presento 18 modelos teológicos judíos, 18 modelos teológicos judíos que intentan responder a esta pregunta de dónde estaba Dios, dónde estaba el ser humano y cómo explicar el problema del mal desde el pensamiento judío. O sea, obviamente que presento las ideas básicas. Es una clase de 3 horas, más lecturas que la gente hizo previamente, pero eso tengo un curso también así de 15 clases del tema. Pero a lo que voy es, hay una gran diversidad, pero también hay teólogos cristianos que han tomado seriamente el tema como tal. Eh, Tenemos figuras, digamos, como, eh, digamos, Bultmann, como Metz, como otros teólogos, que plantean que la experiencia de la Shoah tiene que generar un cambio, una transformación también en la propia iglesia como tal. Moltmann, por ejemplo, plantea una teología después de Auschwitz, centrada en la figura del crucificado, del Jesús crucificado, ¿no? Como el mártir como tal. Otros teólogos plantean que hay que reconfigurar la teología de la iglesia y la respuesta práctica tal vez es que no es casualidad que después de la experiencia de la Shoah y el papel complejo y a veces cómplice que jugaron ciertas iglesias. Por ejemplo, hay un famoso estudio que hizo Susana Heschel sobre, se llama The Aryan Jesus, el Jesús ario. Y ella demuestra cómo en Alemania nazi una rama de la teología protestante desarrolló toda una teología porque había un problema serio para los nazis. Si Jesús es judío racialmente, ¿cómo puede ser que es el fundador de la fe cristiana cuando todo lo que funda un judío es de por naturaleza destructivo, negativo y tal? Entonces se creó todo un instituto de investigaciones con biblistas, etcétera, que lo que trataron de hacer era plantear que en realidad Jesús no es semita, no es judío, sino que él es ario y que nació en ese tipo, y hubo un sector mayoritario de la iglesia protestante en Alemania que adhirió al régimen nacional socialista. Hubo una iglesia que se distinguió y no aceptó esa sumisión. Y lo mismo dentro de la iglesia católica, las famosas polémicas con Pío XII, si en qué medida todavía el tema no está resuelto. Van desde el Papa de Hitler, según algunos, hasta que él sí ayudó a salvar vidas. O sea, el tema es muy complejo, pero queda claro que en un momento, cuando el nazismo está comenzando a tomar el poder en Alemania, había solamente 3 sectores que tenían poder y que podían haberlo limitado. Uno era sin duda las iglesias, que era un referente fundamental dentro de la sociedad alemana. Iglesias católicas más en el sur, en Bavaria, y más en la zona norte, iglesias protestantes. Y nosotros sabemos que eso funcionaba, porque fíjense algo interesantísimo. Hay algo que se llama un instituto que lo llamaban el 4T, que no tiene nada que ver con México y la Cuarta Transformación. Esto es algo que se llamaba 4T. ¿Qué era esto? Era el instituto que los nazis, con esa ideología perversa racial, plantearon para un plan de eutanasia de la población enferma que según ellos no merecían vivir. Y ese lugar está, hoy en día uno puede ver un monumento que hay en la entrada donde está el Teatro de la Filarmónica de Berlín. Fíjense ustedes qué combinación tremenda. Un lugar de la alta cultura alemana, donde escucha la música de Bach y de Beethoven y de todos los grandes, la riqueza creativa y por otro, una de las mejores orquestas del mundo. Y ahí a 100 metros funcionaba el lugar donde implementaban la eutanasia
ahí no era una cuestión de judíos cristianos, sino a familias venían a decir que su hijo o su hija o su hermano debía ser llevado a un instituto y al poco tiempo llegaba una carta que murió de neumonía o murió acá, pero eran asesinados. Ahí se empieza a experimentar lo que es cámaras de gas móviles con camiones que ponían el escape adentro. Y cuando algunos, esas ideas de que están cometiendo eso, y más de 40.000 alemanes fueron asesinados en este proceso de eutanasia, cuando la noticia se sabe y empiezan a protestar varios sacerdotes católicos y otros, los nazis pararon ese proceso. Lo pararon porque hubo una intervención. Entonces la pregunta es, ¿qué papel jugaron los distintos sectores de poder que podían haber influido en que se limiten las medidas, en este caso radicales, de asesinato masivo de la población judía? Por ejemplo, sabemos que en el caso de Bulgaria, que es un caso fascinante, porque es el único país en toda Europa que al terminar la Segunda Guerra Mundial hay más judíos en Bulgaria al final de la guerra que antes de la guerra. Y ahí los que frenaron, porque el gobierno búlgaro era un gobierno eh, eh, aliado con los nazis, y en un momento los nazis le piden que le manden a todos los judíos que están en su zona, ahí la intervención de algunos parlamentarios y fundamentalmente el clero de Bulgaria dijeron, esto no se hace. Y el gran rabino de Bulgaria invita al gran rabino judío y dice, tú te vienes a mi casa a ver si se atreven a tocarte. Y eso hizo que se frenase y por eso es la única comunidad que permaneció intacta prácticamente. Después es decir, una es la pregunta teológica y otra es la pregunta, si quieren, social, política, ¿por qué no intervinieron más? ¿Hicieron lo que podían hacer para salvar más vidas? La Iglesia Católica tiene un documento sobre eso que se llama Nosotros Recordamos, que es el documento oficial del Vaticano, que si bien es un avance donde hay un reconocimiento a una serie de temas. Hay otros temas que todavía quedan para avanzar, pero es un ejemplo de que hay una conciencia clara que la experiencia de la Shoah generó un replanteo en muchos temas de que tenemos que trabajar en otra dirección. No podemos seguir en la línea de la enseñanza del desprecio que durante tantos siglos fue construyendo una actitud de rechazo, de odio, de denigración al otro, que al final se implementó con un régimen eh, racista, fanático, como el que era el régimen nacional socialista. Pero entonces aquí hay que ver dos preguntas, como decía, la pregunta teológica, que plantea dilemas tanto a judíos como cristianos, y a todos nos afecta porque uno de los centros de nuestra fe es el Dios redentor. Alguien hizo un buen comentario antes, no es necesariamente el Dios triunfador del triunfo, pero el Dios redentor, el Dios misericordioso, y por otro lado, estamos en presencia de hechos de una radicalidad terrible, ¿no? Como tales. Muy interesante. En estos minutos ya nos dio una cantidad de documentos para nosotros enriquecer más y aprender más de estos temas, que ahí están las declaraciones, hay mucha investigación acerca de todos estos eventos históricos. Em, Tengo una o quizás dos preguntas. ¿Puedo? Este es el sí, momento. ahorita al final abrimos el espacio de Oh, al preguntas. final, ok. Sí. Ahora vamos a la actualidad con el conflicto de Israel y Palestina, que ya eso está terrible. ¿Cómo impacta el conflicto entre Israel y Palestina en el diálogo judío-cristiano y qué iniciativas actuales del diálogo muestran caminos reales de reconciliación? Bueno, si acá, bueno, hay comenta el Marlon, muy interesante la cita de Trajajonas, un gran pensador, quien vamos a ver, creo, en el encuentro. Mira, queda claro que a partir del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de hace 2 años, donde se perpetró la principal masacre de judíos después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente civiles, 1.200 muertos en un día, y posteriormente y el envío de misiles, etcétera,
etcétera, y la respuesta israelí, que fue sumamente dura y que generó decenas de miles de muertos por la naturaleza de una guerra urbana que tiene toda una dinámica muy compleja que eh, los eh, expertos en historia militar lo ven de una forma distinta que el resto de la gente, porque ellos entienden las complejidades de esta guerra urbana donde los misiles están escondidos en escuelas, donde los centros están acá. Queda claro que toda esta situación alteró todo el tablero político y también polarizó las opiniones y de alguna forma en algunos ámbitos afectó el diálogo judío-cristiano. Y yo quiero decirles algo que a mí me parece algo que no lo hemos enfatizado lo suficiente. Uno de los grandes, el mundo en el que vivimos este es muy complejo, es muy incierto, es muy difícil. Creo que todo, no hace falta agregar detalles. Todos vemos lo que está pasando, vamos hacia sociedades posliberales en muchos sentidos, donde muchos temas que parecían casi obvios no están siendo obvios y hay replanteos en diversas direcciones, con populismo de derecha, de izquierda, con cambios complejos. Queda claro que este conflicto ha polarizado a la opinión pública mundial y en algunos sectores ha afectado el diálogo cristiano. Hay sectores que no. Es decir, quiero explicar esto. Cuando tú tienes ya un vínculo con gente que te conoce, que sabe cómo piensas, que conoce tu postura ante la paz, ante la justicia, etcétera, y pasa algo como esto, eso no altera la dinámica. Les doy ejemplos. Tengo un grupo donde hay un amigo mío que él es un rabino muy importante en Argentina y tiene su amigo que un grupo con un sacerdote católico importante y con el líder islámico de la Argentina. Y en ese sentido, ellos lo que dijeron era que era un momento de llamar al silencio, a la reflexión primero, y en ese sentido no afectó el vínculo porque conocen los valores que comparten y en todas las partes están contra la violencia innecesaria, el asesinato de civiles inocentes, el favor de una paz justa y correcta entre todos. O sea, es como pasa cuando tú tienes un problema con un amigo, se puede discutir, pelear, pero si hay un vínculo profundo, eso no altera totalmente la amistad. En otros ámbitos donde hay desconocimiento, hay todo tipo de declaraciones. Se abrieron algunas heridas teológicas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema bíblico de la promesa de Dios a Abraham, de la tierra de Israel, que es un tema que es una narrativa central en la Biblia hebrea, la tierra de la promesa, reactivan algunos grupos posturas, bueno, pero esto no se aplica al Israel moderno, sí se aplica al Israel moderno, ¿qué pasa con todo esto? Y hay algunas tensiones frente a ciertas declaraciones que hace el Vaticano, que además de ser un referente teológico es un Estado, y un Estado que tiene población cristiana en países árabes y tiene que cuidar ese aspecto político. Al otro tanto, las declaraciones de los papas que hicieron declaraciones, fueron declaraciones, creo, equilibradas, bastante equilibradas, críticas de la violencia, críticas del extremo, y llamando a la paz y a un arreglo pacífico. Y hay distintos marcos. Por un lado tenemos marcos y declaraciones internacionales. Tenemos, por ejemplo, la International Council of Christians and Jews, hicieron una serie de declaraciones de reafirmar el vínculo y el diálogo a pesar de desacuerdos o tensiones. Hay espacios nacionales de trabajo conjunto sobre el tema. Por ejemplo, el Concilio de Diálogo Judío-Cristiano en Gran Bretaña tiene todo un programa de Israel-Palestine Dialogue, donde tratan de dialogar eh, figuras israelíes, figuras palestinas, que están dentro del marco de un diálogo interconfesional. Después están las instituciones conectadas con la tierra de Israel, ¿no? Y cómo se trabaja estos temas. Entonces, queda claro que un sector importante de la opinión pública está, digamos, alineado con una postura muy crítica hacia las políticas del Estado de Israel, que en algunos casos se mezclan con elementos antisemitas,
muy complejos como tales. No siempre, o sea, de vuelta, todo Estado puede ser criticado. La crítica a un Estado no significa nada. Es, digamos, eh, tiene otro sentido. Pero sí hay posturas que han roto ya, en mi opinión, ciertas fronteras ¿cómo se llama? De lo aceptable, me parece, en un verdadero diálogo político, teológico o de cualquier otra naturaleza. Yo mismo, en mi caso personal, he tenido algunas rupturas con algunos colegas que estábamos trabajando en unos proyectos académicos a raíz del tema, y con otros no. Tengo un gran amigo que es uno de los mayores expertos islámicos en el mundo, y con él hemos seguido, porque como nos conocemos, y él conoce mis principios y mis valores, y mi visión de judaísmo, yo conozco su visión del Islam. Entonces, ahí no tenemos, nosotros no tenemos ningún problema. Criticamos a los mismos líderes, los dos con la misma dureza, de un lado y del otro. Y entendemos cuál es el mensaje de nuestras tradiciones religiosas. Por eso digo, depende, sin duda que todo el panorama está complejizado porque hay una época de polarizaciones. Entonces, se da desde distintas líneas, desde el pensamiento de la izquierda, desde el pensamiento radical. O sea, el tema es complejo, sin duda, y a mí me parece que los que queremos en el diálogo interreligioso, y en este caso, en este curso, se va a focalizar el diálogo judeo-cristiano, aunque el diálogo religioso tiene que ser con todos los sectores con los que uno interactúa, porque el mundo es un mundo global y tenemos que aprender a dialogar con todos. Y mi experiencia de algunos años en estos temas es que con mucha gente de distintas tradiciones religiosas, cuando hay cierto conocimiento mutuo, personal, de nuestras concepciones espirituales, de nuestra fe, con muchos encontramos un enorme denominador común que nos permite avanzar y trabajar juntos, con propuestas de diálogo, de paz y de justicia para todos, no para una parte, para todos. Eso me parece importante. Pues doctor Daniel, a mí me parece espectacular esa educación que usted ha centralizado en cuanto a al diálogo, el diálogo interreligioso. Me parece que a muchas personas le hacen falta. Ahora con esto, esta situación de Israel, que se levantaron los pro-palestinos y de verdad era muy confrontante con los judíos. Mire, Bueno, yo quería decir, sí, yo quería decir algo al respecto. Eh, como le vuelvo a decir, yo soy sumamente crítico de las políticas del Estado de Israel, ¿ok? Soy sumamente crítico de algunas de las políticas que ha llegado el Estado de Israel. Afirmo mi vínculo con Israel y con el derecho del pueblo judío a su vinculación con la tierra histórica. O sea, no tengo, una cosa no quita la otra. O sea, de vuelta, uno puede ser muy crítico de la política y de otros temas y al mismo tiempo reconocer, cualquiera que estudie la Biblia, que la vea, que la viva, sabe que no es un territorio, no estamos hablando de un settler colonialism que llega en el siglo XIX, como los españoles que llegan el siglo XVI a las Américas y ocupan, y porque cuando llegaron los españoles o los portugueses o los ingleses a Estados Unidos, Canadá, donde sea, no encontraron ahí sinagogas, ruinas de sinagogas, ni textos escritos, no encontraron restos de iglesias o fragmentos de Shakespeare o temas anteriores. En cambio, en la tierra de Israel hay 3.000 años de permanencia histórica, documentada, arqueológica, de miles de sitios donde, con escrituras en hebreo. O sea, de vuelta no es un, o sea, por eso digo, hay que entender, contextualizar el tema, ¿no? Pero igual, por lo que hasta ahora entendemos, el curso se va a focalizar ahora en el diálogo judío-cristiano, desde los orígenes hasta la actualidad. Y sin duda este es un tema, este es un momento de prueba. Y ustedes saben cuándo se prueban las amistades y la capacidad de diálogo, en los momentos de crisis. No en la, ahí es cuando uno tiene que demostrar, bueno, qué es lo que realmente nos une, qué es lo que nos separa y cómo podemos construir puentes, porque creo que esa es nuestra tarea, ¿no? Así, de vuelta. Yo tuve un maestro que él fue un gran mentor en ese sentido, el rabino Marshall Meyer,
que él fue un gran líder en pos del diálogo interconfesional, en pro del diálogo entre israelíes y palestinos, a favor, por ejemplo, del movimiento Sanctuary que hubo en los 80 cuando empezó la política de deportaciones, hace muchos años, donde las sinagogas daban espacio para inmigrantes ilegales que tuviesen. O sea, un líder muy, muy activo en esa línea y hay otros maestros contemporáneos que están en esa misma tesitura. Ok, bueno, este curso va a estar muy bueno, muy interesante y muy bien documentado. Todas las personas que quieran hacer el curso me pueden contactar para que se matriculen. Vamos a abrir el espacio de preguntas y vamos a comenzar con Samir. Seguimos con el doctor Edwick. Samir dice, ¿cómo ver el mundo más pluriteológico sin la narrativa del Dios victorioso? Mira, el, yo siempre digo que, ¿saben quién fue eso lo decía un gran teólogo judío, Abraham Yoshua Heschel, uno de los grandes teólogos judíos contemporáneos. Heschel decía que el primer pluralista fue Dios, porque fíjense, él dice, imagínate tú que tú vas a un museo, entras en cualquier museo y todos los cuadros son iguales, todos iguales. Sería una experiencia un tanto perturbadora, ¿verdad? Dice, Dios en su maravillosa creatividad, sabiduría, creó un mundo diverso, diverso, cada ser humano es diferente, existen múltiples pueblos, religiones, tradiciones, y uno tiene que aprender a vivir con esa pluralidad. Entonces yo sí creo, no es solo el tema, digamos, creo que uno tiene que tener un mínimo de una humildad teológica para poder convivir con otros. Y mi experiencia en diálogo interconfesional es que muchas veces impactado ante la espiritualidad del otro o la otra, que quien sea, eso me impacta a mí, no solo que no me debilita, al contrario, yo digo, wow, qué profundidad tiene esta experiencia, estas ideas o estas prácticas. Yo digo, bueno, cómo eso me va enriqueciendo a mí. De otro lado, es como decía antes, uno puede construir identidad a base de degradar al otro, ¿no? La famosa dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, si lo tomamos desde el paradigma que muchos han tomado de referencia a la modernidad, ¿no? O sea, está el amo y el esclavo, esa dinámica, o puedo tomar la dialéctica digamos, de hermanos, o puedo tomar la dialéctica de iguales, de yo y tú que están acá y que mi autoafirmación no depende de que yo te degrade a ti, ni tu autoafirmación depende de que me degrades a mí, depende que cada uno afirme lo que tiene y hay muchos múltiples ejemplos, ¿no? Ahora no quiero ir en detalles, pero está la famosa obra que escribió uno de los mayores escritores alemanes del siglo XVIII, Lessing, que se llama Natán el Sabio, no sé si alguno lo conoce, que hay una parábola que él trata de ver las tres religiones monoteístas de Occidente, se llama la famosa parábola de Lessing en el Natán el Sabio, que él habla de un padre que le da tres hijos, tres anillos, y bueno, no voy a entrar en los detalles, pero tiene que ver quién demuestra que es el hijo verdadero, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener mucha humildad y reconocer que la diversidad religiosa es parte del mandato divino. No es una aberración eh, que hay que exterminar y que todos tienen que tener el mismo molde. Yo creo que es parte de la riqueza del creador, de la grandeza y del Dios creador. Excelente, doctor Edwin, adelante. No escuchamos. Está escrito en el chat las dos preguntas. A Ah, ver, ok. Bueno, la pregunta es, ¿qué diferencia hay desde la perspectiva política religiosa entre la persecución romana y la alemana hacia los judíos? ¿Cómo los judíos pudieron preservar su religión judaizante con todo lo que implica en medio de la persecución y detención de los alemanes en los centros de detención? ¿Qué dice la historia y los testimonios? bueno, es una pregunta muy interesante que vamos a entender así.
la persecución con Roma no obedecía a una ideología antijudía, obedecía a las rebeliones que durante casi 200 años se produjeron en la tierra de Israel por dinámicas entre grupos extremos judíos y otros grupos y procuradores romanos ineptos que generaron tensiones sin sentido más de una vez y otro tipo de temas. Los romanos no tenían problema en sí con los judíos. Mientras Jerusalén es destruida, el judaísmo es una religio lícita en Roma. O le voy a dar un ejemplo más dramático. En el norte de Israel, en la Galilea, hay una ciudad muy especial, que es donde llegaron los romanos en el año 66 para dirigirse hacia Jerusalén, ¿no? Esta ciudad se llama Zipori. Esta ciudad, cuando vienen los romanos, los líderes de la ciudad van y le dicen, señores, nosotros no estamos en guerra con ustedes, nosotros no somos parte de esta idea. Y los romanos dicen, perfecto, los dejaron vivir en paz, no hubo ningún problema, no tocaron nada, al contrario, les dieron una medalla conmemorativa y siguieron su camino hacia abajo. O sea, Roma reprimía con crueldad cualquier rebelión, ya sea la de Aníbal en el norte de África, ya sea la de los bárbaros. O sea, Roma quiere manejar el imperio. Por otro lado, se combinan todos los temas que conocemos, la diferencia entre un rey mesías y qué es eso y qué es un rey, entonces qué pasa con el emperador y todo lo que sabemos en un contexto muy dramático de muchas tensiones sociales. Pero los romanos no tenían una ideología antijudía en sí, más aún, el gran historiador de esa época, Flavio Josefo, él fue tomado primero por digamos, Vespasiano, después por Tito, etcétera, y sigue, y es alguien como de su familia de confianza, y él y José pues, dice, ellos no tienen un problema particular. La ideología nazi es algo totalmente distinto. La ideología nazi plantea algo que no lo plantea nadie ahora. Plantea que el gran problema de los judíos es, el gran problema de Alemania, o sea, hay un autor famoso que Watson, un historiador alemán, que escribió un libro que se llama De Adolfo a Hitler. Y él llega cuando Hitler llegó a sus ideas. Y él dice que eso fue no durante la Primera Guerra, fue después. Y él lo que dice es, Hitler llegó a esta conclusión. Alemania tiene tres problemas. Las fronteras, está oprimido, tiene que expandirse hacia el oriente porque necesita las tierras agrícolas de Polonia, de Ucrania y los recursos minerales y petróleo que no tiene. Si no, va a quedar el frío. Segundo problema es el problema de los judíos. Para Hitler, los judíos son la base de todo lo destructivo, son los padres del bolcheviquismo cultural, son los padres de tales, y se generó una ideología racial que el tema no es una cuestión, digamos, es una cuestión que está en la sangre. Y por eso había que exterminar a cada individuo judío, cada niño, todo. Es muy distinto, por ejemplo, lo que pasó con digamos, con la matanza de los armenios. En la matanza de los armenios, miles y miles de niños armenios fueron adoptados por los turcos que se quedaron con esos niños porque no había ningún problema en el niño. Era un conflicto local. Tampoco los turcos mataron a los armenios que estaban en Jerusalén en esa época. Solo los que estaban en la zona de Armenia, etcétera, como tal. En cambio, para los nazis no hay un judío bueno o pasible de solución. Cada judío debe ser exterminado porque es como exterminar un virus que afecta a la humanidad. Y por eso tantos esfuerzos absurdos, para darles un ejemplo, en 1944 hay una comunidad judía que está intacta todavía. Vive bajo un régimen fascista que oprime a los judíos, les quita derechos, los tiene en trabajos forzados, pero no los extermina sistemáticamente, que es Hungría. En Hungría había 700.000 judíos, un poco más, muy integrados a la vida húngara como tal, de muchos siglos. ¿Qué pasa? 1944, la guerra está perdida, está terminando. eh, Como el mariscal Horthy, que era el que gobernaba Hungría, no le quiere mandar a los judíos a Auschwitz, dice, no, son míos, son mis ciudadanos, no te los voy a mandar.
y como el mariscal Horthy ve que los nazis pierden la guerra y quiere cambiar de bando y unirse con los aliados, los nazis toman el poder en Hungría y en 3 meses y medio mandan a Auschwitz a casi medio millón de judíos húngaros, en un momento en que no tienen trenes para mandarles alimentos y armas a las tropas alemanas que están perdiendo en el frente oriental. O sea, para ellos era más importante exterminar a los judíos que apoyar a sus propios soldados. Había una obsesión ideológica, es un antisemitismo, se llama eliminacionista redentivo. Así lo viven. Entonces, es muy distinto lo que pasó. Los romanos eran duros, crueles, pero si tú aceptabas el poder de Roma y te sometías al poder de Roma, no te molestaban. Por eso es muy distinto el caso. Ok, continuamos con la pregunta de Marlon acerca del autor Hans Jonas. Se preguntaba cómo pensar en Dios después de la Shoah. ¿Puede pensarse un Dios que sufre con el mundo en lugar de dominarlo? Bueno, ese es un buen punto. Yo conozco muy bien el pensamiento de Jonas. A él no lo pude conocer personalmente, murió un poco antes, pero conocí a su familia en un congreso en Estados Unidos hace ya unos cuantos años. Hans Jonas es una figura fascinante. Él nace en un pequeño pueblo en Alemania, va a hacer su doctorado con Heidegger junto con Hannah Arendt, eran compañeros, y si alguno vio la película que se hizo sobre Hannah Arendt, aparece él, al final es el amigo que también después se reencuentra en Estados Unidos. Hans Jonas eh, se va a Israel, después vuelve a Alemania como dentro de la brigada judía que va a pelear contra los nazis. Su madre es asesinada por los nazis y gran parte de su familia. Él después va a estar un tiempo en Israel, después va a emigrar a Estados Unidos, se va a hacer un gran profesor y su obra escribe uno de los más importantes trabajos sobre la gnosis antes del descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi y después escribe una obra que es una obra clave sobre la ética de la responsabilidad, eh, pues, que es la ética para la sociedad tecnológica, un libro indispensable. Pero Hans Jonas fue siempre un judío creyente, no ortodoxo, pero sí un judío creyente, y a él lo invitaron en un simposio a que el tema era el concepto de Dios después de Auschwitz. Y él fue y en homenaje a su madre hizo una presentación que está traducida y publicada sobre este tema, donde él desarrolla una idea parecida que muy bien la describió. ¿Quién era el que nos preguntó? Marlon. Marlon. Es cierto, usando un modelo teológico que aparece en la mística judía, el concepto del tzimtzum se llama, la autocontracción divina, él plantea que para salvar, o sea, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios justo, pero al ceder espacio a la autonomía humana, ya no es un Dios que controla todo. Y en ese espacio es donde los seres humanos toman decisiones autónomas que pueden ser acciones buenas o acciones perversas. Parte del riesgo de la libertad humana. Entonces, ahí viene esa idea de él, pero Marlon lo definió muy bien, esa idea de que él afirma un Dios justo, misericordioso, pero que ya no es absolutamente omnipotente, no porque no pueda, sino que como condición de existencia de algo que no sea Dios, es decir, el universo y los seres humanos, dio como dejó un espacio. Eso es un poco parte de esa teología muy interesante que desarrolló Hans Jonas. Excelente. Otro autor, vea, para investigar. Aquí tenemos una lista ya de autores. Este curso va a estar muy bueno. Si quieren seguir aprendiendo con el doctor Daniel, deben inscribirse. El curso comienza a finales de marzo hasta el 3 de mayo. Samir tiene otra pregunta. Dice, ¿el conflicto israelí con los palestinos parece la aplicación del concepto de tierra arrasada por parte de Israel? ¿Quién es el que tiene el poder de realizar este acto? La misericordia, la justicia y la fe parecen ser secundarios. Eh, a ver, vamos a ver varios aspectos. Primero,
Eh, el conflicto israelí-palestino no es un conflicto nuevo, es un conflicto que tiene más de 100 años. Como tal, la identidad judía, la identidad palestina se empieza a consolidar eh, a partir de la rebelión del año 29 y después en otros acontecimientos empieza a conformar un enfrentamiento entre dos grupos que reclaman una misma tierra. Una tierra que en ese momento no era un estado de nadie, sino que estaba administrado por Gran Bretaña, que el resto de los territorios los adjudicó después de la Primera Guerra Mundial a distintos grupos que habían apoyado a los ingleses durante la Primera Guerra contra los turcos, etcétera, y creó un montón de estados que algunos ya se están desintegrando, como Irak, como Siria, como Líbano, que se fueron haciendo, y las petromonarquías que, gracias al poder económico, se sostienen también, pero también son estados nuevos inventados por estas negociaciones de los ingleses y franceses cuando dividen el territorio. El territorio de Palestina, que incluía la actual Jordania también, quedó para definir porque por un lado estaba la promesa hacia los judíos, pero también una promesa hacia los palestinos. Vino después de muchos conflictos que hubo en el 36, en el 29, etcétera, finalmente hay un problema. ¿Qué hacemos? Los dos grupos reclaman el territorio. Y vino la decisión que se tomó en más de 20 casos internacionalmente, que es la solución de la partición. La Comisión de Naciones Unidas de 1947, después de estar ahí 3 meses, estudiar el tema, dice, miren, los dos grupos reclaman, la única forma es partir, ninguno va a quedar contento y vamos a partir un estado para los judíos que habitan en la zona, un estado para los palestinos que habitan en la zona. La decisión se tomó donde había más población de cada grupo, es decir, donde había más población judía va a quedar la población judía, tal. Y Jerusalén iba a ser en teoría un territorio internacional, ¿no? Ok, viene después de esa declaración y la votación de Naciones Unidas, donde fue aprobada esta decisión, los judíos de la tierra de Israel aceptan esa decisión, los que no la aceptan son los palestinos. Porque si en 1947, 48, los palestinos hubiesen dicho, ok, ya habría un Estado palestino desde 1948, pero ellos no aceptaron por distintas razones. No voy a entrar en toda la historia del conflicto porque también es un tema que conozco nuestro. Entonces, hubo todo tipo de guerras que se unían, la guerra de los palestinos con la guerra de países vecinos. Con los países vecinos, después de una serie de guerras y conflictos muy duros, se llegó a la paz. Egipto firma la paz hacia 1979 con Israel, una paz fría pero estable desde esa época, en la época del presidente Carter. Después se firma la paz con Jordania en la época ya de Clinton, con el rey Hussein e Israel. Hay negociaciones en Siria que no concluyeron en su momento. Hoy en día hay más de 10 países árabes que reconocen oficialmente al Estado de Israel como tal y tal. El problema es que la población palestina está dividida en dos grupos, la Franja de Gaza y la zona de la Cisjordania. En la Franja de Gaza, desde el año 2005, el poder lo tiene un grupo llamado Hamas, que es un grupo islámico radical, parte de la hermandad musulmana, ¿no? Como tal, y ellos tienen una política de que no hay lugar para la paz con Israel. Su aspiración es todo el territorio, no se puede negociar, no es posible, y su meta no es solamente quedarse con el territorio, sino implantar una teocracia islámica en el lugar. Busquen en la página web de Hamas, vean la carta fundacional, ahí está todo explícito claramente. Hamas toma el poder en la Franja de Gaza y inició una serie de ataques, a pesar que tiene todo el territorio palestino que iba a ser Palestina en esa zona. Inició varios ataques, que hubo 4 o 5 guerras anteriores a esta. Misiles, ataques, etcétera, finalmente intervienen. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Y ahí viene el tema. Gaza es una zona pequeña con una alta población. Es una zona urbana, gran parte. Entonces, cuando el 7 de octubre el ataque de Hamas genera esta, una respuesta israelí que era obvia que iba a venir, o sea,
la gente jamás quería que se produzca ese proceso, era parte de su juego político. eh, Deciden tomar la guerra y cuando le preguntaron, y búsquenlo porque también está en Google, lo pueden ver, uno de los altos dirigentes, jamás le preguntaron, un periodista dijo, dígame algo, señor. Ustedes sabían que con este ataque va a venir una reacción israelí muy dura. ¿Por qué no prepararon refugios antiaéreos para la población civil? Y la respuesta de él, ¿cuál fue? Fue, no, que eso se ocupe las Naciones Unidas, nosotros hacemos los túneles para los combatientes. Un sistema de túneles más grande que el subte de New York, con miles, ahí se invirtieron miles, perdón, cientos de millones de dólares que podían haberse invertido en otro tipo de cosas. Entonces, los expertos militares que conocen de esto plantean esto. Esta es una guerra que se llama una guerra asimétrica urbana, donde por un lado tienes un actor estatal, que es el Estado de Israel, y por otro lado tienes un actor no estatal, una organización como Hamas, guerrillera, terrorista, cada uno le ponga el rótulo que quiera, que usa a la población civil como parte de su estrategia como escudo y que pone lugares de lanzamiento de misiles en mezquitas, en hospitales, en casas privadas, como tales. Y de ahí tiran cohetes. Entonces la pregunta es esta. Te están tirando un cohete desde una escuela que va dirigida a tu población civil. Tú tienes que neutralizarlo. ¿Vas a decirle, no, señor, no siga tirándome? ¿O vas a tratar de destruir eso? Entonces tú lo destruyes. Ahora, al destruirlo, obviamente que, dado que es una zona de población civil, o usas edificios de vivienda con entrato, entonces, la gente que entiende de estos temas, los militares dicen que el grado de victimización que se produce en estos conflictos es muy fuerte. Eso pasó con las tropas americanas y otras en algunas ciudades en Irak, en otros lados, contra ISIS en la guerra, la gente que está acá, donde lamentablemente mueren muchos civiles inocentes como parte del tema. Eso no quiere decir, o sea, por un lado está el derecho a la legítima defensa, por otro lado está la prohibición de usar a los civiles como escudo humano y por otro lado hay límites que ningún Estado puede pasar. Y es probable que Israel pasó líneas rojas. Yo no digo que no, está claro, quiero ser muy honesto. Es probable que Israel pasó líneas rojas y que fue una política muy dura de destrucción porque desde el otro lado seguía una actitud de ataque como tal. Así que yo creo que es una situación absolutamente trágica porque la ideología de Hamas es que es como cuando todo está peor, todo está mejor. Es una ideología apocalíptica que ellos decían, cuando más víctimas civiles tengamos, no importa si nos va a costar 10.000, 100.000 o 1.000.000, al final vamos a tener lo que queremos. Tienen una visión de mundo de este tipo. Del lado israelí no hay tantas víctimas, no porque Hamas o Hezbollah no hayan querido, o Irán, sino porque, como es un Estado más poderoso, hay dos mecanismos que evitaron que mueran en Israel 70.000 civiles hoy. Hoy en día en Israel hubiese habido 70.000 muertos y más de 300.000 heridos. Si Israel no hubiese contado con dos estrategias, que son, primero, la habitación blindada, que desde el año 80 todo edificio, toda casa en Israel tiene que tener una habitación especial, que la puedes usar como un dormitorio o una sala, pero que está construida de concreto, con una serie de temas donde cuando hay alarmas te vas ahí, o los edificios más grandes tienen refugios más protegidos. Si no hubiera sido por eso y por el otro mecanismo que son los escudos antimisiles, que hay varias estrategias de escudos antimisiles, gracias a los cuales llegó menos del 3-4% de los misiles dirigidos acá. Si hubiesen caído todos, en Israel hubiese habido decenas de miles de muertos. O sea, no es que el otro lado no quiere que pase lo mismo que pasó en Gaza. La diferencia es que no pueden hacerlo por la diferencia tecnológica de desarrollo de poderío. Ahora, queda claro que este conflicto tiene que terminar en la mesa de negociaciones. Ese es el camino, como todos los conflictos, y va a haber concesiones, tiene que haber concesiones mutuas, no hay otra alternativa. Es doloroso, es dramático, pero las circunstancias generaron una situación tan dolorosa.
Pues doctor Daniel, aquí no hubiéramos podido quedar más horas toda la noche, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a tener 12 horas en el curso, así que el que esté interesado en matricularse, contácteme para que podamos seguir aprendiendo con el doctor Daniel Feinstein acerca de historia, política y todos estos temas que hemos visto ahora en esta hora. Doctor Daniel, muchas gracias, muy agradecida con No, usted. muchas gracias a ustedes por la escucha, por la participación. Espero que nos encontremos y podamos profundizar aspectos de nuestras propias tradiciones espirituales y religiosas en el curso. Gracias. Bueno, y gracias a todos. Aquí nos vemos Shalom, nuevamente el shalom. próximo mes. Chao, bendiciones.